Aquí nombramos lo que muchos sienten, aunque a veces no sepan cómo decirlo. Honramos la verdad que nace del movimiento, el silencio que deja la distancia y la fuerza de seguir adelante cuando quedarse ya no fue opción. Soy Mónica Rodríguez y este es un espacio para historias que cruzan fronteras, externas e internas. Esto es Aquí I Am. Hoy quiero hacer algo distinto. Si has estado escuchando los últimos episodios, hemos hablado de temas profundos, intensos, necesarios. Pero hoy quiero que este sea un espacio más suave, como una pausa, como un respiro, como si estuvieras aquí conmigo, sentada en la sala, con un cafecito, y estuviéramos recordando algo bonito. Y hay algo más. Este episodio no es solo sobre el béisbol, es sobre el tiempo, sobre lo que se queda, incluso cuando todo cambia. Y por eso hoy se lo quiero dedicar a alguien muy especial, a mi abuelo. Hay cosas que no sabías que iban a ser hogar, hasta que te das cuenta de que las extrañas. Para mí, una de esas cosas es el béisbol, y no necesariamente por el juego en sí, sino por todo lo que pasaba alrededor, porque no era solo mi papá o mis hermanos, eran mis primos, mis tíos, mis amigos. Desde que tengo uso de razón, el béisbol estaba en todas partes, como si me lo hubieran inyectado en las venas. No para jugarlo, pero sí para vivirlo, para entenderlo, para sentirlo. Yo me sentaba en las gradas, jugaba con mis amiguitos, mientras los adultos estaban en el campo, y sin darme cuenta, ahí estaba creciendo. Ahí estaba aprendiendo lo que se siente pertenecer. Y con el tiempo entendí algo. No era el béisbol, era lo que el béisbol representaba. Porque el béisbol no es solo venezolano, también se vive en países como República Dominicana, Cuba, México, Puerto Rico y hasta Japón. Pero hay algo muy venezolano que siempre me da risa, y es que nosotros a lo mejor no sabemos hablar perfecto el inglés, pero toda la terminología del béisbol te la sabemos. Sí, perfecta. Te hablamos de innings, de extra innings, strike, umpire, double play, todo. No sabremos cómo escribirlo, pero lo pronunciamos perfecto. Y en cualquier parte del mundo te podemos explicar un juego completo sin haber estudiado inglés. Y antes de seguir, hay algo que no puedo dejar pasar, porque este momento, este campeonato, no salió de la nada. Quiero tomarme un segundo para reconocer a todos los jugadores del béisbol venezolano, a los que están hoy y a los que estuvieron antes, a los que jugaron en estadios llenos y a los que jugaron en campos vacíos, a los que siguieron, incluso cuando parecía que nunca iba a pasar. Porque esto no es solo un trofeo, es perseverancia, es disciplina, es amor por algo, que muchas veces fue lo único que se sentía estable. Y también es fe, y no hablo de religión, hablo de esa fe silenciosa que te hace seguir incluso cuando todo alrededor se siente incierto. Esa fe que dice, sigue, porque algo bueno tiene que venir. Así que cuando escuches por ahí ese, mano, tengo fe, a esto es lo que nos referimos. Porque si algo hemos aprendido como venezolanos, es a seguir adelante, incluso cuando el camino se pone oscuro y en medio de tanta incertidumbre,
de tanta espera, de tantas veces sintiendo que nada cambia, esto fue un rayito de sol. Uno de esos momentos que no solo se celebran, se sienten, como si alguien por un segundo nos hubiera abrazado el alma. Y sí, está bien celebrarlo, está bien emocionarse, está bien sentir orgullo, aunque sea por un momento, porque no todos los días un país que ha pasado por tanto recibe una noticia así, porque sí, es real. Venezuela es campeón del mundo. Y hay personas que esperaron toda una vida para poder decir eso, como mi abuelo. Su voz es una de esas cosas que siento que el tiempo no debería tocar. Porque si soy honesta, la mayoría de los juegos de béisbol profesional que recuerdo, no los vi en un estadio, los vi en su casa. Y es curioso, porque yo no lo llamo abuelo, yo lo llamo papá. Y creo que eso dice todo. Así que hoy quise sentarme con él y preguntarle lo que nunca le había preguntado. Le pregunté cómo empezó todo esto. Bueno, hija, muy buenas tardes. Voy a responderte las preguntas que me hiciste con bastante cariño y te las voy a responder exactamente cómo ha sido mi trayectoria y mi vida en el deporte. Tú sabes muy bien que yo soy profesor de educación física. Cuando yo estudiaba en la Escuela Libertador Bolívar de Miraflores, Quiriquiri, desde allí comencé yo a jugar béisbol, porque yo era el catcher de la escuela y jugaba también voleibol y competía en atletismo a nivel de las escuelas de la Creole en el estado Monagas en ese tiempo. Luego me especialicé en béisbol, en voleibol y en atletismo. Después de haber participado en infantil, juvenil, también participé en AA. Yo fui catcher del equipo de Monagas en béisbol en más de una oportunidad. Y también representé al estado Monagas en voleibol y en atletismo. Fueron los tres deportes que yo me especialicé desde muy temprana edad. Le cogí mucho amor a esos tres deportes. Luego, representando también a Monagas, después de representarlo como jugador, lo representé como entrenador, como manager de los deportes que te estoy diciendo. En el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil en Ciudad Bolívar, 1963, categoría infantil. En ese equipo jugaba Jesús Marcano Trillo. Yo era el coach de ese equipo. Ese muchacho fue uno de los mejores jugadores de las grandes ligas como segunda base. A él lo firmó Davalillo y cuando Davalillo vino a firmarlo, aquí a Monagas, estuvo aquí en mi casa. ¿Y qué sentía viendo juegos durante tantos años? Siempre he pensado porque sea el equipo mío, que yo vaya, que cuando va a jugar, quede campeón. No aspiro a quedar segundo, aspiro a quedar campeón, que quede campeón. ¿Y alguna vez pensó que Venezuela iba a quedar campeón? Siempre estuve, amor, y cada vez que Venezuela, o que mi estado, o mi pueblo, porque yo fui manager, entrenador, coach, fui delegado, también del equipo de Monagas en Margarita, en un juvenil. Yo cuando Venezuela o el estado Monagas o Punta de Mata va a competir con otros pueblos, con otros estados, con otras naciones, lo voy aspirando a que queden campeón en lo que vayan a jugar. Yo soy fanático de Brasil en fútbol, pero cuando Brasil juega con Venezuela, yo voy a Venezuela. Y cuando le pregunté qué significaba esto para él, su respuesta me sorprendió. Bueno, chicas, significa muchas cosas. Significa que mi país le ganó a Estados Unidos, que Estados Unidos es una potencia de béisbol. Y se fajó como lo bueno y le ganó como yo quería y como yo pensaba que debía ser y como lo quería ver. Ya sé que me voy mañana o pasado cuando no exista. Eso fue algo que lo vi cuando van esos muchachos, esas muchachas, esos atletas a competir, dan el todo por el todo para ganar lo que se les presente. Y eso es un orgullo para mí como venezolano. Y hubo una pregunta que no podía dejar de hacerle. Después de tantos años, ¿valió la espera? Claro que valió la espera y la pena ver esto, porque esto no lo se ve todos los días ni cada momento. Esto es una cosa que uno espera verlo durante, como todas las cosas que uno espera ver en la vida, que sea algo bueno para nosotros, pues, para mí, para el país. Y que ese equipo que representó a Venezuela lo hizo como yo creía que debía haberlo hecho y como lo hizo, como sucedió. Y de eso me siento bastante orgulloso. Y escucharlo me hizo entender algo que antes no sabía poner en palabras. Que hay amores que no hacen ruido, pero atraviesan generaciones.
Y creo que al final nunca fue solo el béisbol. Fue lo que nos dio tiempo juntos, historias, paciencia y momentos que hoy se sienten como hogar. Porque hay cosas que no sabías que iban a ser hogar hasta que te das cuenta que las extrañas. Y para mí, una de esas cosas siempre va a ser escucharte a ti. Y por último, quiero compartirles este audio que me tocó el alma más que nada. Bueno, fíjate tú que yo nunca pensé que la entrevista que yo iba a tener de esto en estos momentos era tuya. Y fíjate tú, la entrevista de mi nieta. Estoy bastante orgulloso de ti, mi hija. Bueno, gracias y buenas tardes. Y muchísimas gracias, abuelo, por tomarte un pequeño momento de tu tiempo y compartirlo conmigo. Me hiciste sentir en casa nuevamente. Te quiero muchísimo. Quiero agradecer también a todas esas personitas especiales que estuvieron detrás de escena para hacer esta charla con mi abuelo tan amena. Si este episodio te recordó algo, a alguien, a un momento, puedes suscribirte al podcast Aquí I Am en tu plataforma favorita. Y también puedes encontrarme en Instagram como @AquíIam, donde seguimos creando este espacio con calma, con presencia y en comunidad. Gracias por estar aquí conmigo, por escuchar sin prisa, por permitirte sentir y por darle espacio a tu propia historia, incluso si aún no tiene forma clara. Recuerda, sanar no es un camino en línea recta. Migrar, cambiar o reconstruirte tampoco lo es. Tu historia, con pausas, quiebres y movimientos, sigue siendo valiosa hasta que nos volvamos a encontrar aquí I am. Y espero que a tu propia manera, aquí you are también. Si estás en Estados Unidos y te encuentras en una crisis emocional, puedes llamar, textear o chatear al 988 Suicide and Crisis Lifeline. Si estás en peligro inmediato, por favor llama al 911. You are not alone. Ganamos, sí, ganamos, sí, que ganamos, sí. ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! Somos campeones, somos campeones. Alguien que me pellizque, por favor.